Hoy nos toca ver Romanos capítulo 9, versículos del 6 al 13. El título es La promesa, la palabra de la promesa. Y entre paréntesis, elección incondicional. Ok. Y recordando un poquito lo que vimos la semana pasada, te acordarás que Pablo comienza diciendo la semana pasada que él tenía una gran tristeza y un dolor continuo por sus hermanos israelitas, porque ellos no habían creído al mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y él estaba triste por esa situación y comentábamos que tal vez poniéndolo en nuestros días o como una aplicación práctica para nuestra vida, tal vez también tú y yo en algún momento nos hemos sentido tristes por algún familiar que cuando tú le has compartido de Cristo, le has compartido de su palabra, tal vez no ha querido escuchar, no ha querido venir, a lo mejor su corazón es duro y también sentimos a veces pesar. Yo me recuerdo que por muchos años yo estuve orando pues por miembros de mi familia que no conocían de la palabra. Y a veces le preguntaba al Señor, Señor, ¿hasta cuándo pues tú te vas a revelar a sus vidas? ¿Hasta cuándo ellos conocerán de tu palabra? Y yo sé que Dios tiene el momento específico, pero la exhortación para nosotros era que tú y yo debemos de predicarles, tú y yo debemos animarles, tú y yo debemos invitarlos a que vengan, a que escuchen, a que conozcan, hacer todo lo posible para que también ellos se congreguen. Pero hablando acerca de lo que Pablo estaba experimentando, este dolor, esta tristeza por sus hermanos en la carne, pero Pablo va a comentar que Dios no falló, porque pudiéramos preguntarnos por qué Dios no cumplió su promesa que les había hecho al pueblo de Israel, que los iba a salvar, que iba a ser una nación. Ahorita vamos a entrar de manera más profunda a ver cuál fue la promesa que Dios les hizo a su pueblo y vamos a ver por qué precisamente entonces los judíos decían, pues si el Señor nos hizo esta promesa, que Él nos iba a salvar, que de la descendencia de Abraham, todos los descendientes de Abraham iban a ser salvos, ¿por qué entonces ahora me estás diciendo que debo de creer en Jesucristo? Ellos pensaban que por ser descendientes de Abraham, ellos iban a ser salvos y que el simple y sencillo hecho de ellos ser descendientes de Abraham ya les aseguraba su salvación. Estaban completamente seguros de que ellos tenían la salvación y se jactaban de eso. Y la semana pasada vimos varias cosas que Pablo mencionaba, privilegios que el pueblo de Israel tuvo, que Dios mismo le dio. ¿Te acuerdas cuáles eran parte de esos privilegios? La adopción, la gloria, el pacto, el culto, la promulgación de la ley y las promesas. Recordando un poquito todo esto, fíjate, desde el principio la adopción, Dios los había adoptado como su pueblo. Y la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 7, si tú lo lees con calma en tu casa, dice que el Señor los adoptó, no porque ellos hubieran sido un pueblo sobresaliente, sino al contrario, porque eran el más insignificante de todos los pueblos. Él los adoptó por el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso. Dice, porque los amé, es decir, por amor. Y Él los adoptó a este pueblo insignificante para mostrar en este pueblo insignificante las maravillas de su gloria, para que los demás pueblos pudieran ver que hay Dios en Israel y que Dios es Dios sobre todas las cosas y que no pudieran poner un pretexto a los demás pueblos de decir, obviamente este pueblo es un pueblo grande y por eso hacen todas estas cosas, sino era un pueblo insignificante y entonces ellos no se explicaban cómo, y obviamente ese cómo era porque hay Dios en Israel y es Dios sobre todas las cosas. Ese privilegio tuvieron el pueblo de Israel, el Señor los adoptó como sus hijos, los amó
y les prometió, y dice que de ahí vienen también el pacto que Dios hizo con Abraham, ¿no? Que le dijo de tu descendencia, y ellos tenían todas estas promesas, y luego el Señor les dio la ley a través de Moisés, y ellos recibieron. Acuérdate que la palabra ley significa instrucción, es decir, Dios les dio su instrucción a través de Moisés. Ellos recibieron la instrucción de Dios y ellos sentían que lo tenían todo. De repente, lejos de sentirse agradecidos con Dios, de sentir, Señor, yo era alguien literal, como tú lo dijiste en Deuteronomio 7, insignificante, y de ahí tú has tenido misericordia y me has traído hasta aquí. Lejos de eso, ellos se ensoberbecieron y empezaron a sentirse que pues eran los merecedores de todas estas cosas, cuando todo había sido por la misericordia de Dios. Y quédate con esta palabra, porque creo que parte de todo este tema, la palabra misericordia tiene mucho que ver. Todo fue por su misericordia de Dios. Pero ellos pensaban que el haber tenido todos estos privilegios los hacía a ellos superiores a los demás, y se jactaban de la ley y se jactaban de todas estas promesas que Dios les había hecho, y pensaban que todas estas cosas los hacían a ellos merecedores. Sin embargo, todas estas cosas, brother, apuntaban a Cristo, y ellos nunca lo entendieron. Desde la ley, y te acuerdas que el Señor dijo, la ley y los profetas dieron testimonio de mí. Eso fue lo que dijo Jesús. Desde la ley y desde los profetas, todo apuntaba a Cristo, a un Salvador. Todo señalaba a Cristo, pero ellos nunca lo vieron. Ellos se enfrascaron y se cegaron y no lo entendieron. Y otro de los privilegios que tuvieron, ¿te acuerdas que vimos también el culto? Y hablábamos que el culto es el sistema de sacrificios que ellos tenían. El sacerdote ofrecía un sacrificio y un animalito, lo mataban, la sangre que se derramaba de ese animal cubría los pecados del pueblo. Y así el sacerdote todo el tiempo estaba matando a los animalitos, derramando esta sangre para cubrir los pecados del pueblo. Y todo este sacrificio que ellos hacían, nuevamente, dice Hebreos capítulo 10, si tú lo lees tranquilo en tu casa, comienza diciendo que todas estas cosas eran la sombra de los bienes venideros. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay una sombra? ¿Has visto en algún momento una sombra que se refleja en el piso? Pero la sombra no es algo palpable, pero la persona que está reflejando esa sombra es lo realmente palpable. Y esta sombra que se proyectaba de estos sacrificios solamente reflejaba a Cristo. Era Cristo originalmente. Esta era solamente la sombra, porque lo que representaba es que así como estos sacrificios que se ofrecían todos los días, dice Hebreos, y el sacerdote, y no podían limpiar de los pecados al pueblo, Cristo iba a ofrecer una sola vez y para siempre un único sacrificio para ser perfectos a los santificados. Iba a ofrecer su vida, iba a morir por nosotros. Así que todas estas cosas eran la sombra de Cristo. Pero el pueblo de Israel no se dio cuenta, no se percató de eso. Y cuando Pablo empieza a predicar a Cristo, ellos dicen, se quedan desconcertados y se quedan sacados de onda y le dicen, espérame, ¿por qué Cristo? Cristo no. Nosotros somos descendientes de Israel. Nosotros somos los descendientes, somos el pueblo de Dios. Y por el simple hecho de ser el pueblo de Dios, por el simple hecho de ser israelitas, tenemos la promesa que Dios nos hizo. Y estaban desconcertados porque ellos decían, las promesas de Dios son irrevocables. Dios no se pudo haber equivocado. Dios no pudo haber fallado. Él nos eligió. ¿Cómo me estás diciendo ahora tú que yo debo de creer en Cristo cuando la promesa era que éramos los descendientes? Pero ahora vamos a ver específicamente cuál fue la promesa real que Dios le hizo al pueblo de Israel.
Vamos a ver cuál fue la promesa, porque a veces nosotros podemos llegar a pensar una promesa y tal vez no es la promesa que el Señor había hecho. Ahorita lo vamos a ver a detalle. El Señor tenía planeada la salvación a través de Jesucristo. Y la semana pasada, ¿te acuerdas que subrayábamos mucho? ¿Te acuerdas cómo se llamó el título de la semana pasada? Cristo, el Dios que predicamos. Y enfatizábamos mucho la semana pasada quién es Dios, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Porque en ningún otro hay salvación. En ningún otro. Cristo es el único Dios. Cristo es el único Señor. No es Buda, no es Alá, no es Santa Petra la Callosa, no es el Santo Niño de no sé cuál. No. En ningún otro nombre hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, sino Jesucristo. Y cuando entonces los judíos escuchan esto, y cuando entonces Pablo les dice, pero tienes que arrepentirte, tiene que haber un arrepentimiento de tus pecados para que tú puedas acceder a la salvación. Y dicho sea de paso, el arrepentimiento también es algo que Dios produce en nosotros. También es algo que Dios te guía al arrepentimiento. No lo acabamos de aprender apenas en Romanos, que dice que su paciencia, su benignidad y su longanimidad nos guían al arrepentimiento. Así que si el Señor no hubiera tenido paciencia con nosotros, no hubiera sido benigno, no hubiera sido longánime. Esta palabra longánime es que se estira la liga lo más que se puede. La paciencia de Dios se estira hasta soportarnos, hasta que tú y yo procedamos al arrepentimiento. Nos tiene paciencia, porque a veces somos necios. No procedemos al arrepentimiento a la primera. Ojalá pudiéramos proceder de manera inmediata, pero muchas veces no somos tan rápidos, brother. Y la longanimidad de Dios es esta paciencia que se estira y que nos tiene paciencia y que nos guía al arrepentimiento. Así que aún el arrepentimiento es producido gracias al Señor. Y eso es lo que debemos nosotros entender, que todo, aún el arrepentimiento, proviene de Dios mismo para nosotros, para nuestra vida. Y entonces ya no es nada más que los israelitas sean parte del pueblo de Dios, como ellos lo pensaban. Es que yo soy israelita, yo soy del pueblo de Dios, yo desciendo del pueblo de Dios y entonces yo soy merecedor. Pero otra cosa que aprendimos también en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, es que, y nos lo aprendimos de memoria, ¿te acuerdas? Que no es judío el que es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión, la del corazón, en espíritu, no en letra. Con esto, tú y yo estamos aprendiendo hoy que no es judío. Imagínate tú decirle esto a un judío. Es como todos los de aquí son mexicanos. ¿Hay aquí algún francés? Levanta tu mano, ¿no? Francés. ¿Algún extranjero? ¿No? Bueno, estoy viendo así como que a todos, no veo caras de extranjeros, como que todos son mexicanitos, o somos mexicanitos, ¿ok? Pero imagínate que alguien te dijera, bro, tú no eres mexicano. ¿Cómo que no soy mexicano? Claro, pues aquí está mi INE. Mira, soy mexicano, como todas las de la... Y nací aquí, soy chilango y tú no eres mexicano. Porque no es mexicano el que lo es en el exterior, aquí con tu INE y todo, sino el que lo es en el interior. Y así le dijeron a los judíos. Y cuando un judío decía, bueno, yo soy judío, pero ahora me estás diciendo que no es judío el que lo es en el exterior, con mi credencial de judío, mi pasaporte de judío, sino el que lo es en el interior, de corazón, en espíritu, no en letra. Y el Señor, cuando le estaba haciendo la promesa a Abraham, estaba pensando en que de su descendencia, y si vosotros sois de Cristo, me recuerda Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. Así que tú y yo, si tú y yo somos de Cristo,
ahora tú y yo también somos judíos espiritualmente hablando, tú y yo también somos herederos de la promesa. Él no se estaba refiriendo a una descendencia de carne, se estaba refiriendo a una descendencia espiritual. ¿Estamos claros hasta aquí? El Señor nunca se refirió a una descendencia de carne. Ahora, déjame leer el pasaje que nos toca y vamos haciendo algunos comentarios más. Comienza en el versículo número 6. Entonces Pablo va a decir, no que la palabra de Dios haya fallado, porque el Señor no falló, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Ahora, no dice hijos de Abraham, nada más dice son todos hijos. Ahorita nos va a decir más adelante, hijos de quién. Dice, no todos, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, son los hijos de Dios, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Hasta aquí es nuestro pasaje que vamos a ver el día de hoy. Quizá ahorita más adelante vamos a leer un poquito más, pero déjame primero entonces volverte a comentar. Entonces, no todos los que son de Israel son israelitas. Y ya habíamos visto unas citas, ¿no? Pero déjame darte otra cita. Gálatas capítulo 3, versículos del 6 al 9. Gálatas 3, del 6 al 9, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes son los descendientes de Abraham? Según este pasaje, los que son de fe. No los que son de carne, sino los que son de fe. Y déjame comentarte algo muy rápido. Cuando el Señor le dio la promesa, y creo que es importante que veamos esta parte cuando el Señor le prometió a Abraham. Abraham tenía más o menos como 75 años de edad cuando el Señor lo llamó para salir de Ur de los Caldeos y dirigirse hacia otro lado. Imagínate a los 75 años de edad que apenas Dios te mande y te diga, ven, salte de ahí, y entonces él salió de ahí, y en ese momento cuando el Señor lo estaba sacando de ahí, le hizo una promesa. Te voy a leer qué es lo que le dijo. Tú lo puedes leer en Génesis capítulo 12, pero a causa del tiempo te lo voy a leer yo más rápido. El Señor le dijo, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que haré de ti una nación grande. Fíjate bien, el Señor no le dijo que de su descendencia como tal, no le dijo que iba a tener un hijo. Hasta este momento de la promesa, el Señor no le había mencionado a Abraham que Abraham iba a tener un hijo. Nada más le dijo, haré de ti una nación grande. Y entonces Abraham pues dijo, está bien, o sea, si vas a hacer de mí una nación grande, está bien. No tenía Abraham idea cómo el Señor iba a hacer esto, pero Abraham dice que creyó a Dios, que el Señor iba a hacer una nación grande. Y desde los 75 años pasaron 10 años, y cuando Abraham tenía ya 85 años de edad, nuevamente el Señor volvió a hablarle a Abraham y le volvió
perdón, le volvió a prometer, le volvió a ratificar la promesa. Tú lo puedes ver ahí en Génesis capítulo 15, versículos del 1 al 21. Y aquí en Génesis 15 del 1 al 21, el Señor le vuelve a ratificar la promesa a Abraham. Esta promesa que el Señor le ratifica, nuevamente en esta parte, no le dice que va a ser un hijo de Sara, su mujer. Lo único que el Señor le dice es que de su simiente, ahora sí le dice, te van a hacer un hijo. Porque cuando el Señor le está prometiendo que de su descendencia, Abraham le dice al Señor, Señor, pero yo no tengo hijos. Y Sara, mi mujer, nunca ha podido tener hijos, era estéril. ¿Cómo entonces pues voy a tener? Y sabes, Señor, voy a terminar muriendo y no tengo a quien heredarle. Mi único heredero va a ser este esclavo que tengo, que por cierto era un esclavo y era su mayordomo, y dijo, pues él es el que se va a quedar como mi heredero. Y el Señor le dijo, no te va a heredar un esclavo, va a ser un hijo tuyo. Pero el Señor hasta este momento no le había dicho que iba a ser hijo de Sara, su mujer. Simplemente le dijo, vas a tener un hijo y de tu descendencia. Entonces cuando Abraham escucha esto, se voltea con Sara, su mujer. Yo creo que le cuenta y le dice, pues el Señor dice que de mi descendencia y que me va a dar un hijo. Y Sara, pues entendiendo, imagínate si Abraham tenía 85 años, Sara tenía 75 años. Ya no tenía edad para tener hijos, edad biológica hablando. Y entonces, pues obviamente Sara pues dice, pues ¿cómo le va a hacer el Señor? Pues mira, en aquel tiempo se acostumbraba que las mujeres que no podían tener hijos podían darle a su marido una esclava de ella para que el marido tuviera relaciones con esta esclava y de ahí tuvieran descendencia. Como hoy en nuestros días, cuando una pareja no puede tener hijos, ¿has escuchado que a veces hay vientres, ¿cómo le llaman? Como vientre rentado, algo así. Que no puedes tener hijos y entonces hay una persona que pues se embaraza y el bebé que tiene pues ya te lo dejan a ti y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces algo parecido así. Entonces Sara le dice a Abraham, pues ten relaciones con mi esclava para que tengas el hijo que Dios nos dijo. Y entonces él pues dice, pues bueno. Y entonces va y tiene relaciones con la esclava y nace un hijo que se llama Ismael. Y para no hacerte el cuento largo, pues el Señor le dice a Abraham, no te había dicho que de Ismael, bro. Bueno, tampoco le había dicho de quién, pero ¿sabes cuántos años pasaron nuevamente para que el Señor le dijera a Abraham, nuevamente le ratificara que iba a ser de Sara? Pasaron otros 13 años. Así que Abraham ya tenía 99 años de edad cuando el Señor le volvió a decir, ¿qué crees, bro? Que el hijo que tuviste hace ya casi 13 años no es él, va a ser el hijo de tu mujer Sara. Y para esto, ahora sí Sara, pues como pocas mujeres, pero pues estaba ahí escuchando, ¿no? Digo pocas mujeres porque no se les da. Pero estaba ahí escuchando, bro, en la puerta. Y entonces cuando el Señor le dice a Abraham, va a ser de Sara, tu esposa, dice que Sara se rió. Dijo, Señor, y que se rió porque dijo, para empezar, acabo de terminar, bueno, ya tenía unos años que ya no tenía su periodo menstrual. Y tú sabes que cuando eso ocurre en las mujeres, bueno, ya no ovulas, ya no hay manera biológicamente hablando de que pueda darse la concepción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si eso ya había pasado, dice que ya tenía rato que ya no, y entonces pues dijo, ay, ¿cómo crees, Señor, que yo voy a...? Y aparte, imagínate, Abraham 99, Sara ya tenía 89 años de edad. ¿Hay alguien aquí que tenga, alguna mujer que tenga 89 años de edad? No levantes tu mano, pero imagínate a los 89 pensar que puedes embarazarte todavía. No, si tú le preguntas a alguien que tiene 47, si todavía
quisieras tener un hijo, también me río, bro, porque, ¿cómo crees que a mi edad, bro? Ya no estamos en edad de esas cosas. Pero imagínate a los 89 una mujer, y aparte había sido toda su vida estéril, y aparte ya no tenía biológicamente esta parte en su cuerpo que le podría permitir, en un remoto caso, ser mamá. Obviamente se rió y el Señor le dijo, te reíste. Y ella dice que temerosa le dijo, no me reí. No, sí te reíste, sí te reíste. Y ahora le vas a poner Isaac, porque Isaac significa risa, para que se te quite el chistecito, ¿no? Te reíste, te sonó gracioso, pues ahora le pones Isaac, que significa risa. Pero para no hacerte el cuento largo, brother, imagínate a esa edad ella iba entendiendo esto y bueno, entonces pasó el año, concibió y dice que Abraham tenía 100 años, Sara ya tenía 90 años cuando concibió a Isaac, Isaac el hijo de la promesa. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar desde los 75 años hasta los 100 años que el Señor le prometió que iba a ser una nación grande? Pues pasaron 25 años y entonces tuvo al hijo de la promesa, ¿ok? Es importante que te contara yo toda esta historia por lo que vamos a ver. Mira, quiero leerte un pasaje en Gálatas capítulo 4, versículos del 21 en adelante. Te lo voy a leer también a causa del tiempo para no tardarnos tanto. Gálatas 4, del 21 en adelante, dice: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Es decir, acuérdate que el pueblo de Israel estaba aferrado a la ley de Dios. No, Dios me dio la ley y estaban aferrados, pero no habían oído bien. Y ahora Pablo les va a decir, a ver, bro, no escuchaste bien, no leíste bien. Vamos a escuchar y vamos a leer bien, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre, de Agar la esclava y de Sara su mujer. ¿Ok? Y dice, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque escrito está, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, obviamente no por el esfuerzo de la carne, ni por algo que hubiéramos hecho nosotros. Dice, pero como entonces él había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y es que la Biblia nos cuenta que antes de que Sara se enterara de que ella iba a tener a este hijo, y nació el hijo de Agar, que era la esclava, dice que esta esclava pues se le subió la fama, ¿no? Se subió al tabique y entonces pues ahora se sentía superior a su señora y decía, yo sí puedo tener hijos y tú no. Y yo sí le pude dar un hijo a Abraham y tú no. Y el Señor le dijo, echa fuera a la esclava con todo y su hijo, porque no es el hijo de la esclava, va a ser el hijo de la libre. Y suena muy fuerte, pero hablando en términos humanos, brother, el Señor nos habla, no es el que está esclavo del pecado, va a ser el que el Señor nos haga libres. Déjame leerte otro pasaje en Juan capítulo 8, del versículo 31 en adelante, te lo voy a leer. Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, hablando acerca de los judíos, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará hijos de la libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis
libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es, y el esclavo no queda en la casa para siempre. Si el Hijo os libertare, dice, y el Hijo sí queda para siempre, así que si el Hijo os libertare, no la ley, no la descendencia, no tu raíz judía, sino si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente hijos de la libre. ¿Ok? Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuras matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Si realmente tú fueras descendiente de Abraham, las obras de Abraham harías. Y yo te pregunto, ¿cuál es la mayor obra que Abraham hizo? ¿Cuál? Creyó a Dios, bro. Esa es la mayor obra. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Si fueres hijos de Abraham, tú también creerías, bro. Tú también harías esas mismas obras, tú también estarías creyendo en mi nombre. Pero no eres hijo de Abraham, eres hijo de la esclava, porque permaneces en tus pecados, bro. Estás hundido en tu vana manera de vivir. Estás esclavizado en el adulterio, estás esclavizado en la pornografía, estás esclavizado en la mentira, estás esclavizado en el chisme, estás esclavizado en la murmuración, estás esclavizado en el pecado y no eres verdaderamente hijo de la libre. Pero los descendientes de él, no se trata de alguien nada más por su descendencia de carne, porque por eso dice Juan 1:13, no por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios, bro. No porque seas descendiente de la carne, sino porque puedes tú ahora ser verdaderamente libre porque Cristo te ha libertado. Así que si el Hijo te libertare, seráis verdaderamente libres. Por eso ahora Pablo le estaba poniendo, es a través de Cristo, es a través del Hijo. Y todas las promesas apuntaban al Hijo, porque el Señor le prometió de tu descendencia, pero no era de que fueras descendiente de Abraham, sino de tu descendencia vendrá el Mesías. El Mesías es la promesa. Cristo es la promesa. Cristo era la promesa, de Él se trataba absolutamente todo y ellos se quedaron nada más con la parte de que siendo descendiente ya con eso, y no entendieron que el Mesías los iba a venir a salvar de sus pecados, que el Mesías te iba a venir a salvar de ese pecado que no puedes dejar, brother. No entendimos que el Mesías lo que quiere venir es a rescatarnos. Y era necesario entender. Y dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, dice, versículo 43. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Otra vez lo voy a repetir, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. El que es judío, las palabras de Dios oye. El que es el verdadero israelita, las palabras de Dios oye. No se trata de un linaje de carne, se trata de que puedas oír la palabra de Dios y te puedas arrepentir para que el Señor te pueda hacer verdaderamente hijo de la libre, no hijo de la esclava, porque la promesa, brother, jamás se la hizo el Señor a través del hijo de la esclava, sino del hijo de la libre. ¿Ok? Volvamos a Romanos.
Entonces, nos habíamos quedado en el versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no todos los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son los hijos según la promesa. Estos son los que son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta. Para que no nos hagamos bolas, esta es la palabra de la promesa. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Así que la palabra de la promesa era con Sara. Sara tendrá un hijo. No Agar, no ninguna otra. Sara tendrá un hijo. Y no es por ser descendientes solamente a nivel carne de Abraham. Porque déjame contarte otra cosa. Después de que no podía tener Abraham hijos, y el primer hijo que tuvo lo tuvo a los 86 años de edad, que fue el hijo de Agar, de la esclava, y después el segundo hijo lo tuvo a los 100 años de edad, y ya después murió Sara, su mujer, y después de ahí, parece que le entró otra vez la adolescencia a Abraham, y se volvió a desatar y tuvo otros 6 hijos, ahora con otra mujer que se llamaba Setura, ¿ok? La Biblia nos cuenta. Pero no son los hijos de Setura, los 6 hijos, los que son descendientes, ni fueron los hijos de la esclava, no son ellos, sino que en Isaac te será llamada descendencia, porque de la descendencia de Isaac iba a venir el Mesías, ¿ok? Y entonces dice, y no solo esto, versículo 10, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Déjame explicarte ahora. Ya hablamos de Abraham y de Sara, ¿ok? Que el hijo que tuvieron, el hijo de la promesa, es Isaac. Pero muchos años después, ahora que Isaac ya creció, ya era todo un muchacho, bueno, ya era un poquito más grande, era un poquito más muchacho. Haz de cuenta como nosotros, así, ¿no? Muchacho. Chavo, dice acá Tona. Tenía como 40, entonces estaba chavo. Y dice que a esa edad, ahora Isaac se iba a casar con Rebeca, ¿ok? Iban a tener descendientes. Isaac, a diferencia de Abraham, pues era un poquito más tranquilón. No andaba teniendo hijos con la esclava, ni tampoco después tuvo hijos. La Biblia dice que nada más tuvo 2 hijos con la misma mujer, con Rebeca, pues tuvo sus hijos y listo. Entonces tuvieron gemelos, así que nada más tuvo un único parto. Y tuvo gemelos, y sus hijos fueron Esaú, que fue el primogénito, y Jacob. Pero la Biblia dice, nos va a contar que el Señor, por lo general, el hijo primogénito era el que era contado como la descendencia. Pero en este caso específico el Señor dijo, no quiero al hijo mayor, quiero escoger al hijo menor, que sea Jacob en vez de Esaú. Y entonces el Señor escogió a Jacob. Y ahí de Jacob iba a venir. Y Pablo trae esto y dice, a ver, brother, fíjate, te lo voy a leer con lujo de detalle. Fíjate, dice, pues no habían ni aún nacido, hablando de Esaú y Jacob, ¿cómo fue que Dios escogió a Jacob en vez de Esaú, en vez de escoger a Esaú? ¿Por qué Dios escogió a Jacob y por qué no escogió a Esaú? Posiblemente podríamos pensar porque Jacob era más buena onda, porque Jacob era más hogareño, porque la Biblia nos cuenta que cuando crecieron, Jacob era alguien más hogareño, estaba más en su casa, tenía un mejor corazón. Esaú siempre le gustaba andar de cacería, siempre era más rudo, era un cuate que no estaba tanto en su casa, y entonces tal vez por eso el Señor pensó y dijo, no, como que me voy mejor por Jacob. Voy a preferir a Jacob. Pero eso no fue lo que pasó. Fíjate lo que nos va a decir la palabra, por qué el Señor escogió a Jacob. Y dice, pues no había nacido ninguno de los dos, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor.
Y como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Así que estos cuates no habían nacido, no habían hecho ni bien ni mal, no se habían portado ni bien ni mal, y el Señor ya había escogido a uno de ellos. Y lo que te está diciendo es que el Señor no lo escogió por buenas o no lo rechazó por malas obras. No tuvo que ver las buenas y las malas obras para que el Señor lo escogiese. Hablando acerca del pueblo de Israel, cuando el Señor tuvo misericordia del pueblo de Israel, no tuvo que ver que el pueblo de Israel hubiera hecho algo bueno o algo malo. El Señor simplemente lo escogió porque Él quiso. Porque Él quiso, bro. Porque Dios es soberano y está hablando acerca de la soberanía de Dios. Él escoge al que Él quiere. Y no tiene que ver absolutamente nada las obras que tú puedas hacer buenas o malas. Y esto, déjame decirte algo, tira por piso o tira por tierra, echa por tierra muchas falsas ideas que a veces tenemos. Porque a veces nosotros nos enfocamos en un buenismo espiritual, creyendo que si Dios tuvo misericordia de mí, seguramente fue porque el Señor sabía que yo era muy inteligente, ¿no? Por decirte algo. O porque yo tenía muchos recursos y entonces por ahí podía, y claro. O porque yo tenía un buen corazón. O porque yo hice algo bueno. Hablando, por ejemplo, acerca del recobro, hace un rato en esta casa hogar, imagínate, porque alguna persona ayuda a los pobres, hace alguna labor altruista, y entonces, claro, pues Dios dijo, es una buena persona, voy a tener misericordia de esta persona, porque es alguien bueno. Y la Biblia está echando por tierra esta teoría. Dios no tuvo misericordia de ti porque hubieras hecho algo bueno, ni porque hubieras hecho algo malo. Porque nos está poniendo el ejemplo de Jacob y de Esaú. Ni siquiera habían nacido, ni siquiera habían hecho algo bueno o algo malo, y el Señor los escogió. Pero entonces, Señor, ¿cómo lo escogiste sin saber que había hecho algo bien o algo mal? Porque quise, bro. Por mi soberanía. Literal, en nuestros tiempos, a lo mejor la respuesta hubiera sido porque quiero y puedo. Porque soy Dios. Déjame leerte un poquito más adelante, que es lo que me voy a adelantar un poco a lo que vamos a ver la siguiente semana, pero solo para que entendamos. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios porque escogió a uno o a otro? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Yo soy Dios. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. ¿De quién depende la misericordia? De Dios. Entonces, si yo me esfuerzo para que Dios tenga misericordia de mí, ¿crees que yo puedo ganar la misericordia de Dios? Si yo me porto bien y entonces ahora sí ya me porto bien, ya leí la palabra y ya oré, ¿tú crees que yo me puedo ganar ahora sí la misericordia de Dios? Que ahora sí le puedo exigir a Dios, Señor, ahora sí sana a mi familiar que tengo enfermo, porque ahora sí yo ya me porté bien, Señor, y ahora ya te puse en deuda, y ahora tú debes tener misericordia de mí. ¿Tú crees que eso puedo hacer? Y si me meto a mi cuarto, en mi recámara, y me pongo ahí a clamar al Señor, y entonces y derramo mi corazón, y estoy llore y llore, y tú crees que entonces ya con eso el Señor ahora sí ya va a tener misericordia de mí. ¿De eso depende la misericordia de Dios? ¿De algo bueno que yo pueda hacer? Y si en Navidad, en época navideña, armo algunas despensas y se las doy a la gente que necesita, lo cual no estoy diciendo que sea malo que tú ayudes a alguien, pero si hago eso, ¿tú crees que eso va a hacer que Dios ahora sí tenga misericordia de mí? Si quiero que Dios tenga misericordia de mí y corro por esforzarme para que Dios tenga misericordia de mí, ¿eso va a condicionar a Dios para que Dios tenga misericordia de mí? No, bro, porque la Biblia está diciendo, no depende del que quiere, ni aunque corras, ni del que corre, sino de quién depende, de Dios, que tiene misericordia. Así que simplemente Él quiso tener misericordia de ti
Simplemente Él quiso tener misericordia de mí y no dependió de mi esfuerzo humano. Y no pudo depender jamás. Ahora, esto es una excelente noticia, bro. Porque es por fe para que sea por gracia. ¿Sí? Siendo justificados gratuitamente mediante su gracia. Y cuando leemos esto, pareciera que es un pleonasmo, gratuito mediante su gracia. Pues que gratuito y gracia no es lo mismo. No. Gratuitamente es que no te costó a ti, no me costó a mí, pero por su gracia es que simplemente porque Él quiso. Gracia es porque Él quiso. Gratuito porque no te costó, pero gracia es por el puro afecto de su voluntad. No dependió del que quiere, no dependió del que corre, no dependió de mí, que a veces tenemos, por eso te digo que esto echa en tierra, porque a veces yo pienso que si en un momento de la alabanza, donde la alabanza está padrísimo y entonces yo estoy recibiendo y entonces estoy rindiendo mi corazón al Señor y que el Señor que ven y entonces ahora sí el Señor va a ver que mi corazón está bien rendido y va a tener de mí misericordia, ¿sí? No, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, porque Esaú y Jacob no habían nacido, ni habían hecho algo bueno, ni habían hecho algo malo, y el Señor decidió para que todo sea por Él, por su pura decisión, porque Él quiso. Por eso continúa diciendo, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, pues, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de una misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles, que si Dios le plació tener misericordia de ti, que si Dios le plació tener misericordia de tu vecino, que te cae bien mal y que te ponchó las llantas, que si a Dios le plació, bro, que si a Dios le plació tener misericordia del asesino serial que mató a medio mundo y a Dios le plació tener misericordia. ¿Seremos más buenos tú y yo? Pues si Dios no tuvo misericordia de ti y de mí, no por algo bueno. Esto pone un antecedente, bro. Quita de calle cualquier intento humano por alcanzar la misericordia de Dios con cualquier cosa que tú puedas hacer. Pero si me tiro de rodillas aquí, pues tírate, bro. Pero no depende de eso. Todo dependió de Dios. La misericordia dependió de Él. Y es lo que Pablo les está diciendo al pueblo judío, bro. La misericordia no dependió de que tú fueras del linaje de Abraham, descendiente de Abraham. La misericordia dependió porque Él quiso. ¿Y qué si Él quiso también a los gentiles, que somos tú y yo, todos los gentiles? ¿Y qué si Él quiso también salvarlos? ¿Y qué? Depende de Dios. ¿Ok? Tu salvación, mi salvación, el que Dios haya tenido misericordia de ti y que haya tenido misericordia de mí, no dependió ni de ti ni de mí. Dependió de su misericordia. Y me recuerda un versículo que dice que Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos vivos, muertos. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Tuvo misericordia cuando estábamos muertos. Y me recuerda, cada vez que yo escucho este versículo, no sé a ti, pero a mí, cada vez que escucho este versículo, sí o sí me recuerda de la historia del hijo de la viuda de Naín. ¿Te acuerdas?
esta viuda que tenía un único hijo y que se murió su hijo, y entonces dice que ya iban a sepultarlo, lo iban a sepultar, se sepultaban a las personas fuera de la ciudad y ellos iban ya prácticamente en las puertas de la ciudad saliendo, ya con el féretro cargando, y todos iban llorando, el hijo ya estaba muerto, y en ese momento dice que Jesús iba llegando a entrar para la ciudad. Ellos iban saliendo con el féretro ya y Jesús iba entrando. Y entonces el muerto, ¿tú crees que el muerto se levantó y clamó y le dijo: Jesús, ¿estás por ahí? Ayúdame. ¿Clamó por ayuda, bro? ¿Puede un muerto levantarse y clamar por ayuda? Depende de ti y de mí. Déjame tomar agüita. Depende de ti y de mí, de alguno de nosotros, que el Señor tenga misericordia con nosotros. No. Pero dice que iba llegando el Señor. Dice que iba llegando el Señor a la ciudad y tuvo misericordia. Se acercó al féretro y le dijo al que estaba muerto: levántate. Y se levantó, porque Él tiene misericordia del que Él quiera tener misericordia, por el puro afecto de su voluntad. Y me recuerda: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos como el hijo de la viuda de Naín. Íbamos ya a ser sepultados y llegó y te dijo: levántate. Y oíste tu voz y saliste de la tumba. Si oyes hoy su voz, sal de la esclavitud del pecado, bro. Deja de estar viviendo como hijo de la esclava. Ahora sé hijo de la libre. Porque si conocieres y escucharas hoy su voz, si el Hijo te libertare, serás verdaderamente hijo de la libre, hijo de la promesa. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y ¿qué crees? Heredero de la promesa. Esa promesa que Dios le hizo a Abraham y a Sara, aunque se rió hace muchos años, te impacta hoy a ti y me impacta hoy a mí, solamente si tú eres de Cristo. Si no eres de Cristo, bro, si no le has rendido tu vida a Cristo, si no has permitido que Él te haga verdaderamente libre, puedes ser linaje de quien tú quieras, brother. Puedes ser, venir de judío como Pablo, de la tribu de Benjamín y circuncidado al 8º día, y que puedes ser abogado, ingeniero, doctor, lo que tú quieras. Pero si eres de Cristo, eres heredero de esa maravillosa promesa y eres beneficiario de esa bendita misericordia que Dios quiso tener, nada más porque Él quiso, no por algo bueno o por algo malo que tú y yo hubiéramos podido hacer. ¿Ok? Bueno, hasta aquí le vamos a dejar, vamos a orar.